Bueno, les quiero anunciar que la conferencia sobre el proceso chileno que va a dar Gabriela Jara se pasó de hoy a mañana, la va a hacer mucho más reducida. Ella ofreció como que nada más atendía los talleres, pero a mí me importa muchísimo que la experiencia chilena, que es una experiencia extraordinariamente valiosa, también venga acá. Es una experiencia que, entre otras cosas, logró algo que en México no se ha logrado, que es, sea cual sea el signo del gobierno, se mantenga una política de Estado. Me parece que solo por eso es realmente valioso. El panel en el que estamos ahora es un panel que tiene mucha relación con lo que se habló esta mañana, aunque toca un momento o momentos diferentes. En la mañana vimos cómo el Estado mexicano había de manera pues a veces planeada, a veces improvisada, a veces errática, a veces acertada, invertido distintos recursos para acercar los libros a la población, para a través de eso tratar de consolidar un Estado de derecho, una lengua nacional, un país en donde todos los mexicanos tuvieran derecho a la educación entendida como una oportunidad de compartir las oportunidades, de tener una igualación de oportunidades. Hemos visto como una de las constantes digamos, la gran disparidad entre las cosas que se dicen y las cosas que pasan. Lo mencionaron algunas de las personas. Hemos visto pues que en algunos sexenios se invirtió 17%, 20% del producto del presupuesto nacional en educación, y también como una de las constantes hemos visto que la educación se sigue ubicando en el terreno de tratar de resolver problemas extraordinariamente amplios, complejos, y siempre sentimos que tenemos pocos recursos. Siempre sentimos que hace falta más, lo sintieron los que gastaron mucho y sin duda alguna también los que gastaron poco. Entonces se impone una pregunta, puesto que los recursos siempre van a ser exiguos, aunque sean muchos, puesto que los recursos siempre van a ser insuficientes, se impone la pregunta de qué cosas hacen para que los recursos disponibles funcionen, qué cosas hacen o se pueden hacer para que las inversiones las inversiones tengan frutos. Esa es la pregunta que hemos disparado para invitar a 5 personas, iba a decir 6, pero a mí no me invitaron, y que son personas que vienen de distintos lugares de la República, de distintas ubicaciones. Está Claudia Gabriela Nájera, que viene de Chihuahua. De Chihuahua. Ella era maestra, después fue bibliotecaria,
se convirtió de bibliotecaria también en autora. Viene de Querétaro Arturo Evangelista. Arturo Evangelista, que ha estado en el Programa Nacional de Lectura durante muchos años, como una garantía de estabilidad dentro de un programa que ha tenido muchos cambios. Desde el Departamento de Investigación Educativa viene Alejandra Pellicer, que tuvo a su cargo uno de los instrumentos para mí más poderosos que se ha hecho en este país para entender lo que pasa en las aulas en materia de cultura escrita, de leer, de escribir, de escuchar, de hablar en las aulas, que fue la encuesta sobre usos de la lengua escrita en la educación básica, que se hizo hace 6-8 años y que desgraciadamente se conoce muy poco, porque una de las constantes que hemos tenido es que ha habido poca información, y otra de las constantes que hemos tenido es que cuando se tiene la información, desgraciadamente se tiene muy poco acceso a ella, se le discute muy poco, se le mastica muy poco, y por tanto seguimos como una especie de hámsters corriendo en una de esas rueditas, siempre desgañitándonos, siempre trabajando y sin poder apropiarnos de la experiencia, analizar la experiencia. María Antonieta Miranda viene del atribulado estado de Morelos, y ella también ha tenido pues ya un papel importante en este campo. Y desde Oaxaca viene Socorro Bennett Fernández. La pregunta pues ya la hice, y entonces pues le cedo la palabra a Claudia Gabriela, que yo lo voy a decir. Yo aprendí mucho con Claudia Gabriela editando un libro que se llama Pero no imposible. Podrá hacer muchas cosas, pero no es imposible formar lectores. Ese era el sentido de ese título, que empezaba con 3 puntos suspensivos, y era una bitácora de lo que iba entendiendo, aprendiendo Gabriela en su trabajo como bibliotecaria escolar. Gabriela, tienes la palabra. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes a todos. Y gracias a la Biblioteca Vasconcelos por la invitación a estar aquí esta tarde con ustedes. Y bueno, yo inicio con esta lectura que se llama Todo un hombre, del autor Raúl Manríquez, de Cuauhtémoc, Chihuahua. Dice: la primera vez que Jorge Camuñez entró a la farmacia Cristo Rey, saludó con entusiasmo a Esperancita. Ella lo conocía de vista, como nos conocemos todos en el pueblo, pero le respondió con frialdad. Después de todo, ella era una muchacha decente, hija de la dueña de la farmacia, y él, un vago pobretón, aunque bien parecido, por cierto. Camuñez no se dejó intimidar por aquel desaire y, bien plantado sobre los gastados tacones de sus botas, pidió con seguridad, casi con alegría: 3 preservativos, por favor. Dijo Esperancita, que desconocía la palabra y por lo tanto sus alcances. 3 condones, pues, agilizó Camuñez. Esperancita enrojeció y se quedó trabada unos instantes. No supo si llorar de pena o enojarse con aquel desvergonzado que se atrevía a comprar sus cochinadas justamente con ella. Cuando pudo controlarse un poco, todavía sonrojada, así como estoy yo ahorita leyéndoles este cuento, tomó con asco los paquetitos y los entregó a Camuñez, que se fue silbando alegremente. Al día siguiente, Camuñez volvió. Esperancita, espantada por lo del día anterior, se quedó de una pieza esperando oír cualquier otra grosería, pero esta vez el rufián fue más medido en sus palabras y solamente dijo: lo mismo de ayer, por favor. Con cierto alivio, Esperancita, y bueno, porque luego ahorita Daniel me va a apurar con el tiempo,
Si quieren ustedes saber que sigue en este cuento, pues van a tener que ir a buscarlo a la biblioteca, a las bibliotecas de Chihuahua, porque como es un libro de factura estatal, pues solo lo encuentran en las bibliotecas de Chihuahua y en algunas, no en todas. Sí. ¿Qué dijeron? ¿Ya les voy a leer todo el cuento? No. Igual si después hay oportunidad lo terminamos de leer y si se portan bien. Pero quise empezar leyendo porque bueno, yo soy maestra de profesión y soy bibliotecaria de corazón, y aunque estoy recién jubilada, creo que nunca voy a dejar de ser bibliotecaria. Pensé que me iba a desprender de esa bendición, pero no, gracias a Dios no. Y creo que uno de los factores que determinan que una biblioteca funcione y en la que a veces fallamos es que no estamos dando de leer a los adultos, ¿sí? Y bueno, yo me voy a referir principalmente a las bibliotecas en las escuelas. Por lo general damos de leer a los niños. Les queremos dar de leer a los niños y que ellos lean y que ellos aprecien los libros y que ellos se formen como lectores. Y nos olvidamos que realmente nadie hemos terminado de formarnos como lectores, porque esa es una formación que en realidad nunca termina. Tenemos un idioma muy vasto que todavía a la edad que tengamos habrá muchas palabras que no conocemos y habrá textos a los que no nos hemos enfrentado y habrá ocasiones en que nuestra lectura sea fluida y otras en las que enfrentemos bastantes dificultades para entender lo que estamos leyendo. Entonces se nos olvida que nosotros también somos lectores en formación. Y mi primer punto es ese: hay que dar de leer, pero también a los adultos, también a los padres de familia, también a los directores, también a los docentes. Ustedes comprenderán que este cuento no se los leo a los niños de primer grado, aunque en reuniones con padres de familia lo he leído y los niños que están presentes pues no le prestan mucha atención, no tanta como sus papás. Ya sé que algunos se quedaron pensando, ya lo sé, pero concentrémonos acá, ¿sí? Creo que, sin temor a equivocarme, que coincido con mis compañeros de mesa en que para que haya bibliotecas, pues se necesita un espacio, sea pequeño, sea grande, se necesita un acervo, se necesita un encargado, en este caso nombraremos bibliotecario, y obviamente pues se necesitan lectores a quienes vaya dirigida esta intención de formar biblioteca, ¿sí? Pero este espacio tiene que ser potenciado de acuerdo a las necesidades. Este acervo tiene que estar en constante evolución para que atienda las necesidades académicas, informativas y recreativas de los lectores. Y este encargado de biblioteca debe de tener una formación como tal, debe de estar fortalecido, acompañado en su formación. Si tenemos estas tres cosas, pero no se están evolucionando, no se están enriqueciendo, no se están fortaleciendo, pues entonces nuestra biblioteca no va a funcionar en todo su potencial. Por otra parte, en las escuelas, y me agradó mucho la mesa anterior porque dije, bueno, si tenemos toda esa historia de intención de tener bibliotecas en las escuelas y toda la importancia que se le ha dado siempre a las bibliotecas en las escuelas, desafortunadamente sigue habiendo muchas escuelas que no cuentan con una biblioteca. Y creo que si una escuela no cuenta con biblioteca, no puede ser considerada una escuela de excelencia, porque está cojeando de esa pata, ¿sí? Se habló también en la mesa anterior de aprender a leer leyendo, y la biblioteca viene a ser como ese lugar donde los que estamos formándonos como lectores podemos hacer uso, podemos ejercitar, podemos poner en práctica eso que estamos aprendiendo. Es como aprender a nadar. ¿De qué me sirve si no hay una alberca? ¿O de qué me sirve manejar si no tengo ni carro ni tengo calles por donde transitar? Entonces la biblioteca necesita estar presente para que los nuevos y viejos lectores que nos estamos desarrollando tengamos donde ejercitar esto, ¿sí? Pero además la biblioteca en la escuela cumple también una función de socialización. No solo aprendemos a leer ahí, no solo aprendemos a escribir ahí, también aprendemos a convivir, también aprendemos a respetar reglas, también aprendemos
encontrarnos con otras personas y con otros mundos que están en los libros, pero esto debe de ser potenciado. De todas maneras, voy a confesar, cuando a mí me pregunta Daniel o quien me pregunte qué es lo que hace que una biblioteca escolar funcione, yo hay veces que no encuentro todas las respuestas, ¿sí? Porque me remito a mi experiencia y la biblioteca llegó a funcionar donde yo trabajaba, porque estaba yo con esa intención de hacerla funcionar, de hacer que creciera el acervo, de hacer que evolucionara, de hacer que hubiera servicios que fueran realmente los que necesitaba esa comunidad y de dar de leer a los adultos. Pero cuando yo me retiro, la biblioteca sigue funcionando. Y entonces me doy cuenta que aunque no lo hice con esa intención, otro de los factores fundamentales para que la biblioteca siga funcionando es el empoderamiento de los lectores. Cuando los lectores, sean niños o sean adultos, se apropian y sienten ese poder que tienen sobre ese espacio y sobre ese acervo y sobre esos servicios, hacen que la biblioteca siga funcionando. Esto es muy complejo en las escuelas porque las escuelas no tienen ni un personal ni unos alumnos que permanezcan para siempre. Entonces por eso tiene sus altas y sus bajas, ¿sí? Y hay momentos en que funciona muy bien, y hay momentos en que ya se fueron los que eran lectores, ya se fueron los que se habían empoderado de ese espacio y hay que volver hay que retomar, hay que volver a empezar, ¿sí? Y pues por lo pronto esa sería mi aportación. ¿No me pasé, Daniel? No, estuviste muy bien. Gracias. Yo sé que estuviste muy bien porque además quieres que después todos te pidan qué pasa con la tercera vez que llega el Se los señor puedo leer al Camões oído a la biblioteca. Pero me pareció muy importante y quisiera resaltar algunas cuestiones de lo que dijiste. Una es no tenemos respuestas. Y es una constante que tú estás diciendo, no tenemos respuestas, pero la estamos buscando, ¿no? Y me parece que eso es una cuestión absolutamente fundamental. Cuando hay alguien en la biblioteca que no tiene las respuestas, pero la está buscando, como pasó afortunadamente en aquella biblioteca donde tú arribaste, es una de las cosas que creo que pueden hacer que las cosas funcionen. Y tú también dijiste, yo me creía, bueno, no lo dijiste así, pero yo lo digo y a mí me parece fundamental, yo me creía como esencial y la biblioteca, estaba yo ahí y de repente yo me voy y la biblioteca sigue funcionando. Y quizás eso es también algo de lo que debe estar acá flotando, es decir, todos nosotros nos vamos a morir, todos nosotros nos vamos, ojalá, a jubilar, todos nosotros vamos a dejar algo y debemos pensar qué hacer para cuando nosotros no estemos, qué de lo que nosotros podemos hacer, puede hacer para que en verdad funcione. Y tú lo dijiste y a mí me parece una cuestión absolutamente importante, remarcable, el hecho de empoderar. Tú ya no hablaste de empoderar a otros, sino hablaste de empoderar a los lectores. Y esos lectores, quizás no lo estás diciendo, pero yo sé que sí pasó así, son también chavitos que no saben leer o que están aprendiendo a leer. Chavitos de 7, 8 años que están creciendo y que una vez que se hacen cargo de eso, es más difícil que esas políticas sexenales, que esos momentos en donde no llegan los recursos que queremos, que necesitamos, que reclamamos, etcétera, que nos merecemos, empiezan a funcionar y funcionar bien. Y resalto también una última cosa que a mí me parece absolutamente fundamental y que está presente en las palabras que tú dijiste, que es el hecho de empezamos a pensar ahora para que una biblioteca funcione, en que no solo es el recinto, no solo son los acervos, no solo es el bibliotecario, los recursos que tiene una biblioteca también son sus propios usuarios.
sí los empoderamos. Y son 4 cosas que te agradezco en verdad muchísimo que las metiste en la discusión y ojalá se queden gravitando aquí. Le toca ahora a Arturo Evangelista. Cual buen caballero, Arturo se levanta. Pide permiso. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Espero que no se arrepientan de lo que van a ver ahora. Pero esencialmente, cuando nos hicieron la invitación, yo estuve pensando qué tendría que decir. Y lo que tengo que decir, prefiero decirlo de otras maneras. Prefiero decirlo con imágenes para que a todos nos quede claro que en esta profesión de ser maestros y que a lo mejor algunos asumimos como la posibilidad de hacer no un trabajo, sino hacer una labor. Está de por medio muchas cosas, muchos factores que determinan si puede ser o no posible que una biblioteca funcione. Yo quiero decirles que tengo la fortuna de trabajar casi 20 años en el programa. Los últimos 15 de mi vida los he dedicado al trabajo en preescolar. Esencialmente de eso les voy a hablar, de lo que ha pasado, porque yo recuerdo que cuando iba con los maestros de primaria, y aquí está una compañera que hoy nos acompaña, que hoy vino y le dije, ve porque te acuerdas que cuando íbamos a los talleres con los maestros nos decían, sí, pero en primaria hacemos muchas cosas, pero en preescolar no hace nada, ¿no? Y entonces le dije, pues es una buena manera de empezar. Y casualmente tuve la oportunidad de empezar a trabajar en preescolar cuando no había nada, cuando no había libros. Empezamos en 1998 y el punto de partida fue, en principio, saber cuáles son nuestras concepciones en torno al tema de la lectura y de la escritura, pero las verdad, las reales, no las que echamos en un discurso, sino lo que hemos buscado nosotros. Otro de los factores es la organización de la institución en donde nosotros desempeñamos. Puede ser a lo mejor una biblioteca pública, en una biblioteca escolar, a lo mejor en un centro de maestros, a lo mejor en un CENDI. Y si tenemos muy claro cuál es la organización y cómo nos movemos y cómo se elabora justamente en ese lugar, va a ser muy fácil entender los procesos por los cuales tendremos que afrontar y asumir los retos que nos corresponden. Otra cosa muy importante, como les decía, son los materiales y apoyos con los que se cuenta para operar, porque casualmente no podemos fomentar la lectura sin libros. Creo que de esto después descubrí que sí podemos hacerlo de otra manera y en el taller lo voy a hacer evidente, pero hoy me supongo que muchas de las cosas tienen que ver con los materiales de apoyo con los que contamos justamente donde colaboramos. Una cosa importante más y un factor importante es las formas de intervención de acuerdo a cada contexto y a los destinatarios. No es lo mismo ir a trabajar con los niños de preescolar que con los de primaria, que con los de secundaria, que con los maestros de cada uno de los niveles o con los padres de familia de cada uno de los papás de educación básica. Si tenemos muy claro qué hacer con ellos, es muy importante saber que tenemos que prepararnos de manera distinta y preparar materiales distintos para cada intervenciones. Yo creo que otra de las cosas que ayuda es que no dejemos todo a la memoria y que nos hagamos un esfuerzo porque aparte de planear las sesiones y las intervenciones, registremos, escribamos, tomamos fotos, porque eso casualmente da como resultado la posibilidad de compartir con otros compañeros, ¿no? Para intercambiar. No es un concurso esto. Afortunadamente hoy nos acompañan aquí unos compañeros de Colombia que yo las vi trabajar y entonces dije entre mí, eso yo también lo podría hacer. Y no estábamos haciendo un concurso. Sin embargo, hoy hacemos una devolución, mi querida. Y otra de las partes es la evaluación justamente de los procesos que hagamos y de las acciones emprendidas, pero una evaluación que no vaya a ser numérica, una evaluación cualitativa que nos permita saber qué estamos haciendo, cómo lo hemos hecho, en qué hemos fallado, qué nos faltó agregar, y eso nos va a dar justamente un punto de partida para nuestro trabajo. Yo creo que uno de los factores que pueden englobar todas estas intencionalidades que estoy mencionando, no tan solo son haberlas dicho, sino establecer una palabra nueva, una palabra que quizá pueda servir un poco para mirarnos a nosotros, y esa palabra es continuidad. Es decir, qué hemos hecho y por qué lo queremos seguir y por qué lo que queremos seguir haciendo. Entonces, yo les muestro que aparte de todos estos factores, hay algo que tenemos que ver,
y que son las acciones. Por ejemplo, ¿hasta qué punto hemos incorporado el tema de la formación de lectores y escritores, de lectores y escritores en los proyectos escolares? No hacer proyectos de lectura especiales, sino cómo desde el proyecto escolar podemos inculcar justamente la formación de lectores y escritores. Y habrá muchas maneras, desde muchos planteamientos en las que nosotros podamos establecer qué queremos hacer, cuándo lo queremos hacer, por qué lo queremos hacer y con qué contamos o a qué nos vamos a referir. Yo creo que a veces un proyecto inicia haciendo un listado de nuestras cosas, las que queremos hacer, las queremos potenciar, las que desearíamos hacer, y eso va sentando las bases de cómo nos vamos a mover. Una cosa más es justamente generar las condiciones materiales para propiciar el contacto de las niñas y los niños y los padres de familia y las educadoras con el lenguaje oral y con el lenguaje escrito desde las aulas, porque ese es nuestro ámbito. Seguramente en las bibliotecas escolares es la población general, pero nosotros los maestros tenemos la posibilidad de hacer cosas desde las aulas. Y entonces vamos a enfrentarnos a un nuevo reto, empezar a organizar el acervo, empezar a forrar, empezar no hacerlo solo, hacerlo con compañeros, con los padres de familia, organizar el acervo de diferentes maneras, establecer formas en las cuales uno pueda hacer otro tipo de bibliotecas. En las escuelas no vamos a crear una biblioteca como la Vasconcelos, con perdón de ustedes. Tenemos que crear nuestras propias bibliotecas, ¿no? Y tenemos que hacerlo con una claridad que nos permita justamente establecer hasta dónde queremos llegar, cómo le queremos hacer, qué criterios tomar en cuenta, hasta dónde podemos incorporar cosas y sobre todo ir buscando las miles de maneras que existen en las cuales no es una sola, sino puede haber múltiples si se conversa, si se dialoga, si se proyecta, si se planea. Otra de las cosas es justamente establecer nuestros propios criterios para la circulación, el préstamo y el control del acervo. Afortunadamente ahora en Querétaro los jardines de niños que están atendidos desde hace 15 años tienen más de 720 libros para 30 niños y cuando tienen doble turno tienen el doble de cantidad de libros. Entonces ahora no tenemos el problema de los libros como cuando empecé. Ahora tenemos, ¿y qué más hacemos, no? Y bueno, en ese sentido hay que hacer mucha sensibilidad, hay que aprender a establecer sus propias dinámicas, hay que ayudar a los compañeros a establecer sus propios criterios, sus límites, sus intervenciones, sus maneras de mostrar lo que cada escuela tiene. Y sobre todo, porque muchas veces la biblioteca también va a tener un sentido cuando tenga un nombre. Y la mejor manera de que una biblioteca tenga nombre no es hacer un concurso, sino a lo mejor hacer una votación de los libros que más han leído los niños para que ellos deciden cómo se quiera llamar la biblioteca, ¿no? Hay que hacer muchas cosas sobre el préstamo, hay que hacer mucho sobre la reglamentación para cuidar esos materiales, para hacerlos circular, para buscar miles de maneras que permitan que esos libros no tan solo estén en la escuela, sino vayan a las casas y regresen con la seguridad justamente de que para nosotros son importantes y también para los niños son importantes. En Querétaro ahora, hasta la fecha, tenemos 203 bibliotecas escolares que se funcionaron, que ya están funcionando y que empezaron de cero. Entonces, si tomamos en cuenta que son 615 jardines de niños, tenemos una tercera parte después de 15 años trabajando. Ojalá que no me lleve 30 años completar el ciclo, ¿no? Porque también hay que aprender a despedirse. Y otra cosa importante es que muchas escuelas no van a tener para la biblioteca escolar, pero tienen sus bibliotecas de aula. Y creo que desde ahí hay múltiples formas, precisamente, para establecer que los materiales estén cercanos a los niños. Unos no podrán hacer bibliotecas de aula y podrán hacer bibliotecas itinerantes. Bueno, pues entonces la mejor manera va a ser de establecer criterios que nos permitan cómo acercar esos libros a los materiales a los niños. A lo mejor alguien ni siquiera tenga para un trenecito, pero me parece que a veces tienes un árbol para ir a leer, ¿no? A veces también tienes un momento para estar con tus niños y platicando y conversando con ellos, dándoles a elegir los materiales que ellos quieren conocer, compartiendo con ellos, leyéndoles, narrándoles, conversando y platicando con ellos, ¿no? Seguramente alguien podrá hacer y tenga la posibilidad de hacerlo desde la biblioteca escolar, pero muchos no lo podrán hacer así. Y va a ser muy importante que podamos nosotros justamente buscar el momento, el libro adecuado y los destinatarios a los cuales dedicamos nuestras lecturas. Yo creo que una de las cosas en las que mucha gente no cree es la lectura silenciosa y sostenida. Es decir, la posibilidad que los lectores tengan en sus manos los materiales elegidos por ellos y dejarlos sencillamente en silencio y en paz, leyendo los materiales que ellos han seleccionado. Y para eso vamos a tener que hacer muchas cosas precisamente para tratar de que los niños se acerquen a los materiales, darles esa libertad, darles esa confianza de que justamente
Si ellos quieren, y no por estarles preguntando si entendieron o no el texto, decidan ellos por su propia iniciativa compartir la lectura. Y se van a dar cuenta que siempre habrán los niños que quieran contar cosas, que quieran sumarse, que quieran saber qué es lo que está viendo el otro, por qué lo está viendo, por qué lo escogió, y tú qué dices, y tú dónde lo has encontrado. Otro factor importante va a ser involucrar a los padres de familia, justamente porque sin ellos no va a ser posible hacer muchas cosas en el aula. Y yo creo que el hecho de que cada que llega una colección nos tomemos unos minutitos para presentarlo a los papás, para acercarlos los materiales, para que los conozcan, para que se sumen a lo que nosotros hacemos de las aulas, permita justamente que ellos, de alguna manera, vean que también es importante su presencia, no tan solo en el aula, sino también en la escuela y también en los hogares. Y se van a dar cuenta que muchas veces no van a ir los papás, pero van a ir los abuelos, ¿no? Y los abuelos también se pueden sumar y puede haber múltiples actividades que permitan que justamente los niños aprendan que hoy es su papá, pero hoy no vino a leer el papá de fulano de tal, sino vino a una persona distinta, y también el hecho de desarrollar las competencias de escuchar, hablar, van a ser muy importantes incorporarlas y que los papás se suben en esa tarea. Va a haber una multiplicidad de iniciativas, pero lo importante es que demos confianza a los niños de que la lectura y la escritura no son solamente actos escolares, sino son actividades escolares, que son actividades que de alguna manera, más allá de lo que nos marca el programa, son actos sociales y cotidianos que podemos hacer en cualquier momento. Entonces, con eso vamos a lograr que justamente los niños se sientan con la confianza de querer compartir, de hacerlo de diferentes maneras, de sumarse, de aprender a guardar silencio, de aprender a poner atención y sobre todo corroborar que todas aquellas iniciativas realizadas por las educadoras justamente van a sentar las bases sólidas para el ingreso a los niños de educación primaria. Va a haber muchas actividades, como les digo, desde museos, va a haber muchas iniciativas, campamentos, va a haber representaciones, pero lo más importante va a ser de dónde sale eso. Quizás se sumen otros elementos, como van a ser los niños de primaria, o los de secundaria, o los de bachillerato, pero hasta también con ellos hay que trabajar, porque es necesario que ellos aprendan también a leer, y no porque ya van en grados superiores creen que saben leer, ¿no? ¿Vamos bien? Okay. Yo creo que muchas de las cosas va a ser que nosotros nos demos la oportunidad de promover justamente la lectura, y a lo mejor no tenemos más que una hojita con un cartel, pero queremos justamente dar a conocer a los niños que hay actividades importantes. A lo mejor alguien decide hacerlo y tiene un cañón, a lo mejor deciden hacer otras cosas, pero aquellas acciones de promoción, de formación o de difusión, si no se hacen con la auténtica convicción, y tampoco somos apoyados por las autoridades educativas o los colectivos escolares y los padres de familia, es una tarea totalmente muy difícil de llevar a cabo, pero como dice Gaby, no es imposible, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos parece también importante es que presentemos los libros cada vez que lleguen, que aprovechemos los recursos que nos dan ahora que empezamos a tener en escuelas de excelencia o en PEC, para verdaderamente traer los libros que necesitamos a la escuela y que completen con lo que ya tenemos justamente ahora, ¿no? Quizá hagamos una feria de libro, pero no la vamos a hacer como la FILIC, la podemos hacer con los propios libros que tenemos en el aula y a lo mejor no hay necesidad de comprar nada, ¿no? Quizá hagamos unas sesiones de radioteatro, o quizá podamos hacer a lo mejor un mural para hacer recordar a los niños que hay materiales que fueron de su total agrado, ¿no? Y que casualmente pueden sumarse otras instituciones para traernos exposiciones al aula, y entonces eso implicará otras cosas. Una de las cosas que me ha gustado mucho es el descubrir que los papás también son capaces de hacer libros artesanales, y los libros artesanales vienen siendo una opción precisamente muy importante para que los papás se den cuenta de que ellos también pueden escribir, pero sobre todo que están apoyados por las maestras que hacen continuamente un trabajo, que los invitan a platicar, que los invitan a conversar, y que en algún momento se empieza a crear toda una sinergia. A lo mejor lo importante no va a ser inaugurar la biblioteca, sino mostrarle a los niños para qué están los libros en las casas. A lo mejor también el llevar a un autor, quizá conocido de la comunidad, siempre hay alguien que está dispuesto a compartir. Y yo creo que justamente como una evaluación, el hecho de permitir que, si una educadora tiene perfectamente claro hasta dónde quiere llegar y está basada en un proyecto, todo lo que venga de ahí en adelante será ganancia, ¿no? Creo que hasta aquí dejo la primera parte. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Arturo. Qué dichosos en verdad deben ser los niños de Querétaro,
Y qué distinto el panorama que nos permites ver. Ahora que te escuchaba, pensaba otra vez en este ejercicio de pensar el pasado e imaginar el futuro. ¿Cuánto hemos aprendido cuando empezamos a pensar que la biblioteca no solo es para los lectores, como se pensaba en el siglo XIX, no solo es para formar a los lectores, como se pensaba en el siglo XX, y alfabetizar y sino que la biblioteca también cumple muchas otras cosas que han estado presentes también en tu ponencia y en la ponencia de Gabriela, cuando los acercamos a los prelectores. Es decir, los niños nos enseñan, los prelectores, los niños sí que no saben supuestamente leer y escribir, nos permiten también repensar las funciones de la biblioteca, repensar las funciones de los libros, repensar ese vínculo entre el desarrollo emocional, el desarrollo social, el desarrollo cognitivo, que es absolutamente fundamental. Y también me pareció, y creo que es así, cada una de tus frases, de tus sentencias era como verdaderamente muy importante. La idea esa de recuperar y revisar las propias concepciones. Y tú enfatizaste, no volver a repetir que la lectura es no sé qué, sino las propias concepciones, ese ojo hacia adentro que también propuso Claudia Gabriela en su ponencia y en su práctica y en su libro, ese ojo de estar atentos a nosotros y de estar tratando de empoderar a muchos otros. Y bueno, vieron ustedes, una de esas formas de empoderar es registrar. Y registrar también, yo me acuerdo, el primer año que estuve en esta biblioteca, saqué unas 5,000, 6,000 fotos, iba todos los días tomando fotografías. Y lo que me daba cuenta es que mientras tomaba las fotografías, estaba viendo cosas que de otra forma, si hubiera estado paseando, no las hubiera visto. Y eso mismo pasa cuando uno está escribiendo. Cuando uno registra, entonces te das cuenta, te apropias de las cosas de una forma diferente. Y son recetas, sumamente fáciles de empezar a hacer y complicadas de seguir haciendo. Y bueno, y tú dijiste también, hay que continuar, y me parece es algo absolutamente importante. Y qué dichosos, en verdad, qué dichosos en Querétaro de que puedan contar con funcionarios como tú, que estén ahí de tesoneros, con una convicción a toda prueba, en un lugar en donde supuestamente no se hace nada, pero yo creo que ahí es donde se hacen las cosas más importantes. Bueno, ahora le toca a Alejandra. Alejandra, pues ya la presenté, es en verdad una persona extraordinariamente valiosa. Gracias, Ale. Gracias, Daniel, gracias a la biblioteca, gracias a los compañeros que están acá. Esto no es una ponencia, es un panel. Entonces lo que voy a hacer es simplemente plantear en voz fuerte algunas ideas, algunas preguntas, algunas reflexiones en esta complicada tarea, en este complicado tema sobre el fomento a la lectura y el trabajo con las bibliotecas. Como decía Daniel, yo participé hace unos años coordinando la Encuesta Nacional de Prácticas de Lectura y me di cuenta que, bueno, lo que arrojan las encuestas masivas, pues daban datos muy alentadores acerca de que casi el 98-99% de todas las escuelas públicas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria habían recibido los acervos de las bibliotecas escolares y de aula, lo cual pues parecía sumamente alentador que en todas las escuelas públicas de este país hubiera libros, cosa que no dudo porque el reporte es fidedigno, pero una de las preguntas adicionales que teníamos en la encuesta era preguntarles a los directores, a los maestros, a los alumnos y a los padres de familia si había biblioteca en su escuela. Es decir, teníamos el dato de que los libros habían llegado con una cobertura prácticamente nacional. Y
las respuestas a esta pregunta fueron muy interesantes, porque todos los datos discreparon. Directores, maestros, alumnos y padres de familia. De tal modo que las estadísticas y los porcentajes empezaban a oscilar y había escuelas que tenían 50% de las escuelas tenían bibliotecas desde el punto de vista de algunos directores, 70% tenían bibliotecas desde el punto de vista de los maestros, y uno se pregunta ¿por qué? Si los libros están ahí. Uno empieza a dudar sobre si existe una definición homogénea de biblioteca en cada una de las figuras que participan en las comunidades escolares. Y este dato es muy relevante porque justamente nos hace poner atención sobre cuál es la concepción de biblioteca que hay en estas comunidades. De entrada, pues para algunos que las estadísticas eran muy altas, coincidían que hubiera libros. Pues si hay libros, hay biblioteca, está el espacio, están los libros, están los estantes, pues ahí está la biblioteca. Y curiosamente para muchos alumnos no había biblioteca porque no había un funcionamiento. Estaban los libros, pero eso no significaba para ellos que eso tuviera que ver con un funcionamiento de una biblioteca. Entonces, me parece que una primera reflexión apunta a tratar de pensar si podemos aproximarnos a una idea de biblioteca que nos permita compartir nuestras experiencias y nuestros saberes y nuestros conceptos, y no porque tengamos que uniformar esta idea, pero por lo menos sí complejizarla. Revisando algunas definiciones que andan por muchos lados, pues se definen a las bibliotecas como los lugares donde se guardan de manera organizada colecciones bibliográficas y audiovisuales que estén disponibles para el préstamo o para la consulta, dado que la biblioteca es aquel recinto que reúne todo el conocimiento acumulado por la historia de la humanidad y que se trata de ponerlo a disposición para los usuarios. Lo ideal es que estas bibliotecas se mantengan actualizadas, que mantengan actualizados los acervos, facilitar el uso de los documentos que los usuarios necesiten para satisfacer sus necesidades diversas, informativas, de investigación, de educación, de esparcimiento, lo que ustedes digan. Me parece entonces que si bien podríamos coincidir que esto es una biblioteca, desde mi punto de vista y las últimas reflexiones que hago sobre esto, es que me parecen definiciones unidireccionales. Presentan a una biblioteca prácticamente moribunda, que no permite o no da el espacio para pensar no solo en los usuarios, que no me gusta el nombre, no solo en los lectores, que me parece pequeño, sino en las personas que leen. Esta manera de definir las bibliotecas las resumen, las concretan a estos espacios, a estos acervos y a estas ideas bastante positivas pero abstractas de para qué se usen los libros, sin tener una claridad de cómo se usan, por qué se usan, a qué nos estamos refiriendo con atender a las necesidades de los lectores. Me parece que una aproximación para empezar a complejizar esto es cómo poder definir una biblioteca desde una dimensión no bidireccional, pero multidireccional. Y parece un poco complicado porque, pues si bien ahí están los libros, pues no se trata de que entonces los lectores o las personas que llegan pues dejen otros libros y haya intercambios de libros. ¿Qué quiere decir un interservos? Permitan que estén vivas. Y ahí es a donde me quisiera detener un poco. ¿Qué necesita un usuario? Informarse, investigar, etcétera. Yo siempre he pensado que el propósito del fomento a la lectura pues es hacer que otros lean. Pareciera que también eso es como una idea bastante básica, pero pienso que no solo es hacer que otros lean, sino hacer que esos otros sepan cuál es la importancia individual y social de realizar prácticas de lectura
para que pueda acceder a tomar conciencia de cuáles son sus necesidades. Entonces, atender qué es lo que necesita el usuario, pues es tan infinito como infinitas las personas que puedan asistir a una biblioteca, pero ayudarle a saber e identificar cuáles son esas necesidades para que pueda saber cuál es esta importancia de acercarse a un material para poderse leer, es algo que debería de contemplarse en estos objetivos, en estos propósitos de una biblioteca. Por otro lado, también pues uno habla de que las bibliotecas están organizadas y deben estar muy bien organizadas, pero con frecuencia parece remitirse a la organización de los acervos, a la organización de los materiales, y pocas veces escucho dentro de un planteamiento que describe el funcionamiento de una biblioteca de la organización, de las prácticas que se realizan dentro de esa biblioteca, más allá de que estén perfectamente bien organizados, clasificados, que realmente sean pues un lugar en donde le van a ahorrar tiempo al lector para encontrar lo que necesita encontrar, pero pocas veces encontramos alguna descripción que nos acerque a entender cuáles pueden ser esas maneras de organizar las prácticas. También pienso que cuando se describen las características de la biblioteca se remiten a los muebles, a los estantes, a la luz, al espacio. Entonces me parece que la organización, las características, los propósitos siguen apuntando desde mi perspectiva muy personal a plantear una visión unidireccional y casi moribunda, porque ese espacio no puede estar vivo, descrito así. Me parece que la biblioteca debe favorecer transformaciones, y si es verdad que una biblioteca es el recinto en donde se reúne todo ese conocimiento, parte de lo que creo que apunta a las interacciones es entonces transformar el conocimiento del lector que se acerca a esos espacios. Esa transformación es la que me parece que le da vida a una biblioteca. Ahí están los libros, ahí está el conocimiento, ahí está acumulado ese conocimiento, pero quien agarra ese libro, si no transforma su conocimiento, no puedo decir que esa biblioteca esté viva. Debe ofrecer servicios de aprendizaje que permita ese desarrollo de pensamiento crítico y de un verdadero cambio conceptual entre las personas que están dentro de estos lugares. Voy a dar un pequeñito ejemplo porque a veces parece como muy simple, pero puede ser muy complejo. ¿Qué quiere decir que haya un intercambio entre los lectores y los materiales de lectura, entre estos acervos y la gente que los consulta? El otro día estaba en una escuela primaria y estaban trabajando los chicos obras de teatro y estaban cumpliendo parte de un currículum en el que tenían que transformar un cuentito en una obra de teatro. Y entonces le pregunto a uno de los chicos que si allí hay obras de teatro en el estante de la biblioteca. Me dice, sí, claro que sí, aquí tenemos muchas obras de teatro. Ah, bueno, pues tráeme una. Y me trae un cuento. Y le digo, ¿esta es una obra de teatro? Sí, sí, pues esta es la obra de teatro. ¿Por qué serán las obras de teatro que estaban trabajando en la escuela? Y había una verdadera confusión entre obra de teatro y cuento, a partir de una propuesta, de un tema particular del currículum en donde hay que transformar cuento a obra de teatro. Entonces, yo digo que después de que hubo un trabajo muy fuerte y muy serio con la maestra, con los alumnos, para retomar los libros, para volver a leer los cuentos, para volver a leer obras de teatro, cuando ese niño que me trajo el libro, pensando que era una obra de teatro, pero era un cuento, lo devuelve al estante, ese libro está organizado de una manera distinta. No es
la percepción de la maestra o de quien clasificó los libros en el estante, que los puso por cuentos, por obras de teatro, por poesía, por novelas. Esa es la manera unidireccional, esa es la manera estática y poco dinámica de pensar una organización de los acervos. Cuando ese niño saca un libro del estante y lo regresa bajo una clasificación distinta, en ese momento yo digo que esa biblioteca está viva, porque suscitó y generó una transformación en el conocimiento y en la concepción de un chiquito que devuelve un libro al mismo sitio, pero con otra manera de leerlo. Y finalmente pienso que evaluar el funcionamiento de las bibliotecas es algo también muy complicado y a veces tramposo, porque depende de qué se mire que uno pueda decir que hay un éxito en el funcionamiento de las bibliotecas. El funcionamiento de una biblioteca es multifactorial, hay demasiados variables y demasiados factores que inciden en el funcionamiento de una biblioteca. Pero si uno se limita a decir que esta biblioteca funciona por la cantidad de personas que las visitan, bueno, es una biblioteca exitosa. Si uno determina su éxito en función de la cantidad de consultas que se realizan en la biblioteca es exitosa. Si uno lo determina por la cantidad de préstamos, la biblioteca es exitosa. Entonces me parece que a veces puede ser tramposo si uno no entiende o no conjunta para la evaluación del funcionamiento de una biblioteca la cantidad de variables que se ponen en juego. Sí funciona. Creo que ya acabé. No, sí funciona. Entonces me parece que depende de lo que se mire, que uno pueda llegar a decir si funciona o no funciona. Y mi perspectiva o mi interpretación es tratar de contemplar la cantidad de variables que están en juego, y esas variables tienen que ser articuladas por las prácticas sociales que se dan entre las personas que leen. Si no está articulada como un eje esas prácticas, todas las respuestas que se den de la evaluación van a estar sesgadas. Y finalmente, para terminar, y lo único que trato es que en este panel podamos abrir ideas y pensemos conjuntamente, y en ese sentido poder dar la palabra después al público y retomarla entre nosotros. Solamente quiero cerrar con una idea que me parece que da una aproximación a lo que es leer o acercarse a los libros. Y creo que regalar un libro es como regalar un florero. A pesar de que el pobrecito florero siempre ha sido muy, muy mal utilizado como ejemplo de, ay, pareces florero, ¿no? Muy peyorativo, y estás de florero y parece que no haces nada. Mi metáfora de plantear esto es que siempre hemos pensado que un libro es incompleto. Es incompleto en la medida que le hace falta su lector, de la misma manera que un florero está incompleto si le faltan las flores. Y en ese sentido es el lector el que le va a dar vida al libro, y es el que recibe el florero, el que elige qué flores poner para que no sea un adorno más en la casa. Muchas gracias también por recordarnos la vacilación a la hora de nombrar a las personas que van a la biblioteca, si son usuarios, si son lectores o si son personas. Es una vacilación que incluso en tu propio discurso manifestabas. De repente decías, yo no los quiero llamar usuarios, no los quiero llamar lectores, sino los quiero llamar personas, y después retomabas usuarios, retomabas lectores. No lo digo como una crítica, lo digo como algo muy importante. Y muchas gracias por recordarnos en verdad que se trata de tener instrumentos vivos, bibliotecas vivas, ¿no? Y mostrar ese ejemplo en donde otra vez, como he dicho y han dicho acá, los usuarios no pueden ser pensados siempre como los recipientarios, como la gente que nada más recibe, son los que enriquecen, y ese chico podría sugerir clasificaciones
mucho más atentas y mucho mejores para los libros que la clasificación Dewey. Cuando llegué acá, en la biblioteca 150 metros de acá, estaban los libros clasificados para bebés en Dewey. Y entonces, ¿qué quiere decir? 00 en las ciencias básicas y después religión y no sé qué. Yo decía, wow, esto sí que es interesante. Ahora los niños van a buscar el libro 00, con una clasificación inmóvil que sí pretende capturar el universo, pero se le escapa la vida, se le escapa lo más importante. Y bueno, es cierto, un libro puede ser de teatro, pero también podría ser un libro de historia, pero también podría ser un libro de geografía. Los libros importan cuando entran en contacto con los lectores y potencian en verdad una transformación de la vida.